Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en que te estés conectando. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios no caduca, siempre está vigente en el momento que la escuches. Es palabra de Dios, es palabra viva. Cielo y tierra pasará, dice su palabra, mas mi palabra no pasará. Bienvenido a este video. Espero sea de bendición para tu vida, sea de bendición para ti hoy que andas buscando solución a alguna situación difícil para ti. Déjame decirte que hoy vamos a tocar el tema perseverando en la palabra de Dios, basado en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y dice la bendita palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cristiano, mi hermano, tanto tú como yo, sabemos que la fuente, la única fuente de nuestra fe y la única forma de perseverar en el camino de Dios, es a través de la palabra de Dios. Y en esta carta, segunda de Pedro, hay tres buenas razones, por lo menos tres, para que tú y yo permanezcamos hasta la venida de nuestro Dios en la palabra de Él. Ahora, si tú y yo perseveramos y permanecemos en la palabra de Dios, eso nos da un derecho. ¿De qué? Un derecho divino para participar de las cosas espirituales y divinas de nuestro Dios. También nos va a dar sabiduría para reconocer a los falsos maestros y estar listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su pueblo. Ahora vamos a ver parte por parte. Vamos a participar de lo divino. 1. Vamos a reconocer los falsos maestros. 2. Y vamos a estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mi hermano, pon atención, abre tu corazón a Dios y verás cómo vas a recibir bendición y sabiduría de parte de nuestro Dios. Primero, vamos a ser partícipes de lo divino, participar de sus promesas. Pero si no perseveramos en la palabra del Señor, va a ser imposible que recibas bendición de parte de Dios. Segunda Pedro 1:4, ¿qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué te parece? La palabra de Dios nos ayuda, ¿sí?, a participar de las cosas divinas de nuestro Dios si perseveramos. Pero si no perseveramos, eso va a ser imposible, ¿sí? Te va a arrastrar la concupiscencia del mundo, un deseo fuera de sí que te va a derrotar por el pecado. El mundo te atrae hacia él. ¿Por qué? Porque no has permanecido en la palabra de Dios, ¿sí? Porque no permanecemos escuchando o predicando o leyendo la palabra del Señor, escudriñándola para permanecer firmes en la palabra de Dios. Ahora, hay unas condiciones que nos pidió el Señor Jesucristo para poder participar de lo divino. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué yo no recibo esto? ¿Pero por qué mi hermano, mi hermana, yo veo que ella sí tiene, ¿sí?, cosas divinas, cosas espirituales,
Yo las quiero también, Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasa que hay unas condiciones de parte de nuestro Dios para Él poder depositar en ti y en mí lo divino para el crecimiento de nosotros mismos, el crecimiento de su iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes en abundancia, no los dejarán estar ociosos, ¿sí? Y no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Así de que tenemos que entender que hay condiciones para poder recibir las bendiciones de nuestro Dios. Porque Él no va a depositar bendición en alguna persona rebelde, en alguien que no quiere nada con Él. El que no acata las condiciones no puede recibir las promesas divinas de nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, las que leímos anteriormente, tiene la vista muy corta. ¿Qué cree como le dice el Señor? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidó que ya Jesús purificó sus pecados a través de la cruz del sacrificio. ¿Cómo ve? ¿Usted se ha olvidado de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí? Tengamos cuidado. No puede haber bendición, no podemos ser partícipes de lo divino si no cumplimos esos requisitos, y el Señor Jesús nos dice quiénes sí pueden participar y quienes no. Segundo punto. Si permanecemos en la palabra de Dios, mis hermanos, mis hermanas, entonces vamos a estar listos para reconocer a los falsos maestros. Y a veces no vienen de afuera, están aquí mismo, adentro de la iglesia del Señor. La palabra nos ayuda a reconocer, mi hermano, a los falsos maestros que salen de entre nosotros. Vamos a ver dónde dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán, ¿qué dice? Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué le parece? Y por causa de ellos, el camino de Dios será blasfemado por los falsos maestros. Pero usted que conoce la palabra de Dios, usted que ha perseverado, ha permanecido, ha escudriñado la palabra de Dios, no podrá jamás ser engañado. La palabra de Dios nos ayuda a entender la conducta de estos falsos maestros. ¿Cómo se comportan los falsos maestros? ¿Cómo voy a darme cuenta si el que me está dando enseñanza, me está dando clases, es un falso maestro? Bueno, primeramente el Espíritu Santo nos da el don de discernimiento y
pedimos sabiduría. En Santiago 1:5 ahí dice que el que tenga falta de sabiduría se la pide a Dios y Él nos la dará sin reproche alguno. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para poder entender y descubrir la conducta de los falsos maestros. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Son atrevidos, son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, delante del Señor. Pero estos, los falsos maestros, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué le parece? Ahí nos vamos a dar cuenta cómo se desempeña, cómo se expresa un falso maestro. Vamos a ir ahora adelantito en el versículo 14 al 19, que dice, tienen los ojos llenos de adulterio, son adúlteros, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, a las personas que andan empezando en el camino de Dios, y aún aquellos que dicen estar firmes, dice la Escritura, mire que no caiga. Aún aquellos que tienen tiempo en el Evangelio, dice, pero son inconstantes. Hay 3 días de culto y van nomás una vez. O hay 4 días y nomás van una vez al mes. A esos, dice, seducen estos falsos maestros, ¿sí? Tienen el corazón habituado a la malicia, a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado, dice, el camino recto, el camino de Dios. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El profeta Balaam. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿sí?, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué te parece? Estas son las conductas de los falsos maestros, adúlteros, que se aprovechan de los inocentes, de los hermanitos y hermanitas que van iniciando o que son inconstantes en los servicios de la iglesia. La palabra nos ayuda también a entender cuál es su fin. Usted va a entender que como van por mal camino, su fin no es tan agradable como el suyo y el mío, que nos esforzamos por mantenernos constantes, ¿sí?, perseverantes en la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son
inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Cuando una persona es falso maestro o falso cristiano, platica sus vivencias, sus errores, sus pecados y se goza, se regocija en ellos. Y se va a dar cuenta que no es un cristiano genuino. Así es que mi hermano, mi hermana, vamos a ver que ahora la palabra de Dios dice que hay que perseverar en el camino para estar listos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primero, debemos estar listos porque los burladores, los que se ensañan con usted, van a venir antes de que el Señor venga por nosotros. Usted va a tener que sufrir, va a tener que padecer. Tenemos que padecer. Se burlarán de nosotros, como lo han hecho muchas veces conmigo y con mi esposa. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en 2 Pedro capítulo 3, 1 al 7. Dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas cartas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Empieza Pedro a decir, pues tiene un pensamiento limpio. Por lo tanto, dice, les escribo para que tengan memoria, que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. ¿Se da cuenta? Por nuestros apóstoles. Dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días o en los postreros días, ¿sí?, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ojo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No se han burlado de usted? ¿Le han dicho? ¿Desde cuándo están diciendo que Jesús va a venir por su iglesia? Y no han venido. Y se burlan de usted, se burlan de mí, se burlan de mi esposa, se burlan de mis hermanas, se burlan de mamá. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Para ellos no ha cambiado nada. Para los burladores, estamos hablando de los burladores. Dice, como desde el principio de la creación. Imagínense, desde los tiempos de Adán y Eva, de la creación, para ellos no ha cambiado nada. Todo ha sido igual. Dice, estos ignoran, o sea, los burladores, voluntariamente, ¿sí?, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua permanece, por el agua persiste, ¿sí?, subsiste, perdón. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Se acuerdan del diluvio de Noé y su familia que fueron salvos? Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están apartados, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué te parece? Ese es el final de ellos, de los burladores. Así que mi hermano y hermana, te animo a que permanezcas, a que perseveres en el estudio, en el escudriñar la palabra de nuestro Dios.
porque tenemos que estar listos para esperar pacientemente su venida. Vamos a ver 2 Pedro capítulo 3, se volteó la camarita. 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con usted y para conmigo, dice, no queriendo, o dicho de otra manera, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso Dios te ha dado larga vida, tú que me escuchas, para que te arrepientas y alcances la misericordia de Dios. Estás a tiempo. Hoy que has decidido terminar tu existencia, Dios te dice, tengo una esperanza para ti. Tú que nunca has recibido apoyo y estás perdido en la drogadicción y dices, ya no puedo salir de esta. Déjame decirte que el Señor dice, hoy es el día que te voy a dar la libertad de esa adicción. Tú que dices, no puedo dejar la prostitución, hoy es el día que Dios ha hecho para ti y librarte del pecado, de la, aleluya, prostitución. Debemos estar listos para recibirle en cualquier momento. 2 Pedro capítulo 10 y 11. Vamos a ver la lectura. Dice, pero el día del Señor vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que en todas estas cosas han de andar en puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo lo que les espera al mundo y a los impíos? Tenemos que permanecer en el Señor, ¿sí? Porque nos espera si permanecemos en la palabra de Dios. Eso nos garantiza que estamos listos para ver los cielos nuevos y las tierras nuevas que nuestro Dios nos va a dar. 2 Pedro capítulo 3 versículos 12 y 13 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual, ¿sí?, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué le parece? Pero nosotros, usted y yo, tú que me ves, tú que me escuchas, pero nosotros, dice, esperamos, según las promesas de nuestro Dios, ¿sí?, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia divina. ¿Qué te parece? Entonces, si ya estamos listos, si ya hemos permanecido hasta este momento en el camino del Señor y perseverando en la palabra de Dios, quiere decir que estamos listos, que somos inteligentes de parte de Dios para esperar la redención eterna. 2 Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué te parece?
Y es que mi hermano, mi hermana, joven, jovencita, tú que me escuchas, tienes que entender que hoy es el día de salvación, el día glorioso para ti. Así como a mí, Dios me dio la oportunidad de cambiar mi vida totalmente hace 27 años. La gloria sea para nuestro Dios. Son los 27 años más felices de mi vida, porque la vida en Cristo se disfruta, se goza, se comparte con los demás. El perseverar en la palabra de Dios nos abre la puerta a muchas cosas que no podemos encontrar en otro lugar. La paz, la salud, la felicidad, compañerismo, el amor, muchas cosas más. Y si perseveramos en la palabra de Dios, Él nos va a ayudar a ser partícipes de lo divino, de sus bendiciones y todo lo que podemos encontrar en su bendita palabra. Él nos va a hacer partícipes de lo que hay dentro de su palabra. Y si perseveramos en su palabra, tendremos las herramientas necesarias, suficientes, para darnos cuenta de aquellos que enseñan falsas doctrinas, sabiendo cómo actúan y el castigo que les espera, para que de ese modo procuremos siempre buscar y hablar con la verdad. Y si seguimos perseverando en la palabra de Dios, de igual modo nos ayuda a ser preparados para el regreso divino del Señor Jesucristo cuando venga por los suyos, para que no seamos engañados, para resistir a los que se burlan de nosotros, para los que se burlan de que estamos esperando el regreso de Cristo y para entender la paciencia de nuestro Dios. Pero sobre todo para entender que cuando Cristo venga por los suyos, veremos la recompensa que no se compara con lo que ahora conocemos. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te bendiga, varón, varona. Si tú has visto, has escuchado este mensaje y te sientes atribulado, triste, decepcionado, déjame decirte que Cristo te ama. Déjame decirte que Dios existe. Jesucristo venció a la muerte. Ni la propia tierra lo pudo retener. Resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, para que los que nos escuchen sean tocados por su palabra. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. No estás perdido, no estás perdida. Jesucristo pagó a un precio muy alto por tu alma. Pagó por tus pecados. Acércate a Él. Acepta en tu corazón a Cristo. Abre tu corazón a Él. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de ti una vez más para pedirte por cada uno de los jóvenes y jovencitas que vean este video, que sean tocados por tu Espíritu Santo, que estés tú, Señor, haciendo una limpieza total de esas adicciones. Recibe siempre toda la honra y toda la gloria, Señor. Así como me limpiaste a mí, Señor, aquel 4 de abril de 1994, así, Señor, limpia a estos jóvenes de toda adicción, de prostitución, de cualquier bebida mortal, y recibe siempre la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Yo les pido que compartan este video para que sean más almas alcanzadas para Cristo. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu atención. Y nos veremos en el próximo video. Amén.